Entonces ahorita que está el rojo vivo, yo aprovecho y lo mando al ácido caliente. Y lo tapo un ratito y eso queda ahí durante unos minutitos. Muchas gracias, Gina, por recibirnos en tu taller, por enseñarnos cómo es tu proceso, por compartir estos minutos con nosotros. Cuéntanos un poco cómo empezó esto de hacer joyas. ¿Qué fue lo que te hizo decir, quiero hacer joyas? Bueno, todo nace porque realmente a mí siempre me gustaron las manualidades y siempre estuve involucrada en trabajar con las manos, en cursos de artes y este tipo de cosas. Con ayuda de mi mamá, que también fue una de las que me impulsó a seguir joyería. Entonces tengo que agradecerle a ella también, o sea, que gracias a ella, de las ideas de ella. ¿Cómo describirías el estilo de tu joyería? ¿Cómo te sientes tú como persona creativa? ¿De dónde sacas ideas? Cuéntanos un poco de quién eres tú como creadora. Ya, bueno, yo creo que defino a las joyas que hago como... sí, tienen de contemporáneo, diseño contemporáneo y también tradicional, clásico, porque me gusta mucho el engaste de piedras, me encantan las piedras, las formas de las piedras, me gusta mucho la geometría y creo que las ideas de las que yo saco, obviamente la geometría tiene mucho que ver, ¿no? El dibujo, bueno, pero tiene mucho que ver mis diseños, la naturaleza, creo que es esencial. Compro algún pequeño lote de piedras, entonces también salen otros diseños, dependiendo de cuál sea lo que esté a mi alcance, ¿no? Sean piedras, sean los diseños que ya tengo dibujados o alguna idea que se me vino a la mente espontáneamente. Cuéntanos tu experiencia de ser mujer y tener esta profesión. La gente está acostumbrada, ¿no? A que el maestro joyero, al artesano, al señor que hace las joyas y no a una chica que cuando yo empecé yo era prácticamente súper joven y no creían que yo era joyera o me preguntaban que si mi papá era joyera, que cuál era la joyería de mi papá. Entonces la gente estaba acostumbrada aquí en el Ecuador, más que nada que era la profesión por familia, o sea, porque por antepasados que se venía haciendo eso, que se heredaba, o sí, o qué raro, le gusta, qué raro, y sí, y sus manos, y bueno, entonces ha sido difícil un poco irme metiendo, conociendo gente que apoye, donde comprar materiales de buena calidad y todas estas cosas, haciendo amistades, o sea, me ha costado, pero he logrado, creo que, ganarme el afecto de muchas personas importantes, y sobre todo hombres, ¿no? De este medio, porque sí, es un medio machista, o sea, es real. Bueno, además de los desafíos de género, por así decirlo, del machismo o culturales, ¿crees que una mujer, por ser una mujer como físicamente, corporalmente, tiene una desventaja con un hombre porque esta es una profesión que necesitas tal vez fuerza o no, es un mito? ¿Tú crees que una mujer puede hacerlo igual de bien que un hombre? Cuéntanos cuál es tu perspectiva en eso. Yo creo que en la joyería la mujer puede hacer lo mismo que puede hacer un hombre y bueno, solo está como si es que te gusta realmente y lo quieres hacer. Bueno, ahorita estoy haciéndole el campito para colocar el engaste. Trabajar con el soplete, la primera vez fundir, me costó mucho, pero ya luego uno se vuelve resistente al calor, porque a veces te olvidas que eso que estabas recociendo, que estabas fundiendo, que está caliente y te pegabas unos quemones, o sea, yo me pegué varios quemones, pero ya se pierde el miedo, igual con el ácido. Esta es una
lima media caña. Se le denomina la lima de joyero. Es la que más se usa en joyería. Un tip puede ser, es un poquito tóxico, pero a mí me ha servido full, o sea, desde que yo empecé joyería. Es usar tinta correctora como aislante al rato de soldar. Entonces, lo que hace es que aísla totalmente lo que ya soldaste con el resto de la pieza de joyería. Entonces, si es que estás soldando una partecita, no se te va a desoldar el resto que ya soldaste antes. Entonces, este es un pequeño tip. Otras personas usan yeso, que también es bueno. Yo yeso lo uso más que nada cuando son varios engastes. Son varios engastes chiquititos unidos o de garras. El yeso, aparte, se queda todo compacto en el yeso. Por habernos recibido aquí en tu taller. Gracias, sí. Y bueno, esperemos que sigas produciendo muchas joyas y que sigamos viendo tus éxitos. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.